Y hoy se presentaba el Plan de Salud Bucodental de Aragón y, sin embargo, fíjense, porque el ir al dentista es algo que todavía nos sigue asustando. En muchas ocasiones ocurre que esperamos hasta que aparece el dolor o incluso, Yolanda, hasta que se nos cae una pieza y luego pasa lo que pasa, claro. Claro, y además a veces puede venir porque no hemos pasado por el dentista nunca. Mira que hay una anécdota que me llama mucho la atención, una persona que conocí hace tiempo que trabajaba en misiones en el Mato Grosso, en Brasil, que decía que se encargaban exclusivamente de informar a la población residente de cómo se tenían que lavar los dientes, de que se los tenían que lavar antes de las comidas y después de las comidas. Y lo de antes de las comidas es porque si no, las bacterias las puedes ingerir, las bacterias que tengas en la boca, y cualquier herida puede ser una entrada a otra enfermedad, con lo cual la salud mental es más seria de lo que pensamos. Y la prevalencia, perdón. La dental. Sí, que he dicho, perdón. Mental. Mental, pues también, la salud mental también, ¿eh? Y hay que tener buena salud mental para tener buena salud dental también, que hay que saber cuidarse. Vamos a ver con esos datos que son importantes. La enfermedad periodontal es una de las enfermedades más comunes de la humanidad, lo que estábamos diciendo. Hasta un 30% de las personas pueden perder los dientes en una edad entre los 65 y los 74 años si no han sido cautos con ese cuidado de la boca. Entre el 10 y el 15% de los europeos mayores de 65 años pueden tener una gingivitis común, que enseguida vamos a ver lo que es, pero que a todos nos suena, ese enrojecimiento de la boca, y pueden llegar a tener una enfermedad periodontal severa. Lo que estábamos diciendo antes, se pueden llegar a caer las piezas o generarse enfermedades mucho más graves. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el tabaco, el alcohol, el azúcar, la obesidad y la diabetes. Ojo con el tabaco y el alcohol, que son más peligrosos de lo que pensamos. Bueno, pues vamos a quedarnos con algo que decías, con la gingivitis, porque esta es una de las enfermedades bucodentales en las que acudir al dentista puede marcar la diferencia. Para hablar de todo esto, saludamos ya a Borja Dehesa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Silvia? ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste concretamente la gingivitis? Porque hablamos mucho de ella, pero tampoco tenemos especialmente claro en qué consiste. Bueno, la gingivitis, lo primero que deben de saber nuestros telespectadores es que es una de las enfermedades más frecuentes del género humano. Muchas veces hablamos de la caries, pero la gingivitis es mucho más frecuente que la caries. Y fundamentalmente la gingivitis, como ponéis ahí en las imágenes, es una inflamación, un enrojecimiento, una hinchazón de las encías, que en algunos casos cursa con ese sangrado y en otros casos pasa desapercibida, como decía tu compañera, en pacientes fumadores. Luego, en resumen, la gingivitis lo que es una inflamación de las encías. Bueno, es cierto, antes de seguir con esa pregunta de cómo tenemos que cuidarnos perfectamente la boca, que muchas enfermedades pueden entrar por la boca. Sí, por supuesto. De alguna manera es esa puerta de entrada a muchísimas de nuestras patologías y a muchísimas de nuestras enfermedades. Tened presente, o tenemos que tener todos presentes, que la boca no deja de ser una comunicación desde el exterior de nuestro organismo, y muchísimas de las enfermedades pues se originan o tienen la vía de entrada por la boca. Mirad lo que ha pasado hace tanto tiempo con íbamos todos con las mascarillas de alguna manera como para protegernos. Borja, nosotros nos estábamos preguntando ahora mismo cómo debemos cepillarnos correctamente los dientes. Pues mira, aunque te parezca o aunque nos parezca curioso, es muy frecuente que en las consultas de los dentistas vienen en nuestros pacientes, y como decía tu compañera hace no mucho, y muchas veces no les han explicado cómo es una correcta higiene bucal o cómo debemos de cepillarnos. Y de hecho mucha gente se cepilla fundamentalmente porque le deja un sabor y tiene de alguna manera la conciencia de cepillarse ya no por esa cuestión médica de eliminar las bacterias, sino por esa cuestión de alguna manera estética de que le deje un sabor agradable. Bueno, Borja, ¿Me ¿podría repetir, ahora? por favor? Es que no hemos podido escucharle, se ha cortado un poco. Sí, brevemente, por favor. Sí, por supuesto. Que os decía que muchas veces llega el paciente a la consulta y nadie le ha explicado cómo se tiene que cepillar, y la conciencia que tiene el propio paciente es que se cepilla porque le deja un sabor agradable a menta y no se cepilla por eliminar la. Bueno, pues Borja, parece que no vamos a poder continuar hablando. Le emplazamos para otra ocasión. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, Yolanda, fíjate que nos estaba hablando precisamente de los efectos del tabaco. Sí, es uno de los causas, de los factores de riesgo que pueden hacer que se produzca esa gingivitis, y además uno de los efectos secundarios es que se come el hueso, el tabaco. Entonces sabemos que fumar puede provocar gingivitis y puede hacer que se nos caigan esas piezas. Pero ¿y qué ocurre con los vapeadores? Los vapeadores no dejan de ser aerosoles que emiten sustancias contaminantes como por ejemplo el aluminio y el níquel, y nuestros dientes lo notan. Uno de los efectos principales, la caries. Lo que estamos viendo ahora en clínica es aumento de la patología de caries debido a que disminuye el flujo salival y aumenta la xeroxtomía del paciente, es decir, la boca seca. Además, las encías sufren alteraciones y el recubrimiento del diente también. Además de eso, también podemos observar lesiones orales en la mucosa debido a las erosiones de esas sustancias que hemos hablado al principio, aparte de los aromatizantes y otros excipientes. Sobre todo hay que incidir en esas sustancias. Estas sustancias contaminantes se asemejan al alquitrán en el tabaco, digamos, convencional. Principalmente son los jóvenes quienes más los usan, los que sufren más estas patologías derivadas del uso de vapeadores. De momento no hay evidencias científicas de más efectos a medio o largo plazo, pero no se descarta que los haya. Podíamos ver patología cancerígena con lesiones, igual que había lesiones cancerígenas con el alquitrán, porque al final estas sustancias producen una erosión en la mucosa, en la encía. Esa erosión puede malignizar, no solo puede dar lugar a una úlcera, sino puede dar origen a una lesión precancerosa. A falta de confirmar científicamente esta posibilidad en boca, los odontólogos lo tienen claro. Es perjudicial para la salud y bueno, yo creo que los efectos se van a ver a medio o largo plazo.